Bien, y siempre nos preguntamos, ¿no? Y siempre atento a un pensamiento que tomé como propio, para entender lo que nos pasa, hay que entender lo que pasa, a nivel mundial, ¿no? Y a nivel global. Entonces digo, ¿cómo funciona la economía y cómo funcionan los grupos de poder en todo esto, ¿no? Hay un material justamente que se llama Amenazados, el miedo en la economía. Alfredo Zayat, gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, Alfredo, ¿cómo funciona la economía? Y bueno, la A economía... nivel mundial, digo, Sí, ¿no? bueno, la economía uno puede decir en términos globales que es un espacio de disputa de poder. Un espacio de disputa de poder de intereses contrapuestos de diferentes sujetos sociales y económicos y a la vez a nivel mundial de diferentes países. Hay una disputa permanente, uno lo ve, digamos, está tan claro, a veces está como encubierto simplemente en discusiones políticas, pero China, Europa, China, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Europa y China con América Latina, bueno, todo eso son disputas de poder, de espacios económicos donde cada una de las partes busca la posibilidad de su expansión. Esto es a nivel global, después a nivel doméstico, en cada país también tenés esas disputas de poder dentro de ese espacio económico, entre diferentes sectores económicos, entre lo que vos podés tener la pequeña y mediana empresa, la gran empresa, la local y la internacional, en el mundo del trabajo con el mundo del capital. Y bueno, por eso yo siempre digo que la economía más que problemas siempre tiene tensiones. La economía siempre Tensión. está en tensión. Está bien esa diferenciación. Más que problema, Y tensiones. claro, porque no existe una economía sin tensiones. Por consiguiente, si alguno asocia tensión con problema, igual siempre vas a tener problemas. A ver, yo siempre digo, eh, bueno, la sociedad, un sector de la población no tiene acceso a la vivienda. Solucionás el acceso a la vivienda. ¿Pensás que ahí se termina el problema o se terminan las tensiones? No. Esa familia que ya tiene la vivienda tiene otras demandas y por consiguiente, al tener esas otras demandas, generan otras tensiones. Va por ahí demandar, bueno, una mejor educación, una mejor salud, una mejor infraestructura, tanto lo que puede ser de agua, de cloacas, de transporte. Entonces, ¿eso qué significa? Que el desarrollo y la evolución económica siempre va a estar en tensión. Y por consiguiente, siempre vos vas a tener ruidos, como le dicen. Digamos, no existe esta idea, para mí, ¿no? Hay escuelas de pensamiento que sí, de pensamiento económico que sí lo sostienen, que se puede conseguir el equilibrio económico. La economía siempre va a estar en desequilibrio. La clave es tratar de entender cuál es la orientación de la política económica, de cómo se manejan esas tensiones en permanente desequilibrio. Alfredo, ¿y cómo funciona, de acuerdo al material y al libro, cómo funciona el miedo en todo esto? Y el miedo de la economía, que bueno, mi último libro es Amenazados, el miedo de la economía, como bien lo mencionabas vos, y es uno de los principales dispositivos del poder. Es uno de los principales dispositivos del poder. Cuando digo poder, hablo de poder económico, para condicionar los comportamientos sociales y económicos de los sectores vulnerables para que defiendan intereses que no son propios. Digamos, puede parecer un poco psicologista o de sociología, pero lo que pasa es que la economía tiene que incorporar, y ha incorporado históricamente, elementos de la sociología, de la historia, de la filosofía, para poder ser una ciencia interpretativa. Lo que sucede es que durante las últimas 4 o 5 décadas fue subvertido la forma de abordaje de la ciencia económica. Y el miedo, fíjate que se estudia en ciencias políticas, existe la política del miedo. Seguro. Se estudia a nivel de la sociología, ¿no? La sociedad del miedo. Bueno, se estudia en la psicología, obviamente, lo que es el miedo. Y la De la manipulación, ¿no? manipulación. Entonces, el tema de la psicología de masas. O sea, se estudian casi las principales disciplinas de las ciencias sociales, no en economía. ¿Pero por qué? Porque quienes forman a los economistas y después esos economistas, la mayoría, estoy diciendo, salen a la sociedad, sector público, sector privado, en realidad no pueden estudiar el miedo, porque si son los amenazadores, son los que permanentemente te están alertando que algo malo va a suceder. Vos fíjate, si escuchás el discurso tradicional en términos económicos, siempre algo malo puede suceder. Siempre algo malo, algo, digamos, algo que estás en riesgo. ¿Y quién está en riesgo?
uno tiene que empezar a preguntarse, ¿y por qué estás en riesgo? En el supuesto caso que estás en riesgo. Entonces, me parece que la búsqueda de la construcción del miedo a la economía es eminentemente conservadora y es fundamentalmente para mantener el status quo de la sociedad. Ahora, ¿cómo salir del molde, digo, ¿no? En esto, porque fíjate vos lo que pasó en Grecia no hace tanto tiempo, donde llamaron a una votación popular Sí, para sí. ver qué quería hacer el pueblo, y sin embargo después se hizo otra cosa. O sea, cómo salir de este formato, ¿no? Pero Y lo que si hay pasa es que porque posibilidades. esa es la expresión del poder. Eso es lo que hay que entender. A veces cuando uno dice, yo lo digo, uno lo escucha también en otros, se va el poder económico, el poder de las finanzas. Parece algo abstracto, ¿no? ¿Quiénes son? Claro, Dice, ¿quiénes son? ¿quién es? ¿Quiénes son? ¿Qué me estás hablando? Bueno, vos cuando mencionás el caso Grecia, es la manifestación, la expresión más transparente de lo que significa el poder de las finanzas, el poder económico. Un gobierno elegido por la voluntad popular, reafirmado en un referéndum donde tuvo el 61% de aprobación, o sea, de lo que fue la expresión popular, el poder económico, el poder de las finanzas, que uno lo puede traducir a Alemania, puede traducir toda la red bancaria del sistema financiero global y fundamentalmente el que domina en Europa, las grandes multinacionales, las alemanas, las francesas, que quieren ingresar en algunos sectores muy rentables de la economía griega, terminaron condicionando, estableciendo, decir, si salen del euro, si salen de la zona del euro Grecia, va a ser el acabose para el país. Y así va condicionando, y obviamente los niveles extorsivos que padeció el gobierno de Sirsa, de Tsipras, por parte de la Comisión Europea, pero fundamentalmente de Alemania. Digamos, el ministro de Finanzas alemán hay que escucharlo, hay que leer las cosas que se dice y lo que impulsa sobre Grecia. Bueno, eso es el miedo, ese es el poder. Esto es lo que uno tiene que empezar a transparentar, porque entonces de esa forma es muchísimo más claro la interpretación de los fenómenos económicos. Y a partir de que uno tiene más claro quiénes son los sujetos que intervienen en la economía, bueno, uno empieza a vencer el miedo. Yo lo que digo es que hay que vencer el miedo al miedo a la economía. Claro, ahí está la tapa de tu libro. Digo, claro, cuando uno más conoce, menos lugar a dudas tiene y lógicamente perdés el miedo. Y Cuanto uno, más conoces, obvio, digamos, el conocimiento permite que no seas engañado, que no seas manipulado, que no seas controlado. Por eso uno de los postulados es, no digamos que no entendemos de economía. Si todos estamos haciendo actos económicos, seguro, permanentemente, seguro. permanentemente, ¿y cómo no entendés de economía? Al revés, te hacen creer que no entendés de economía a partir de un discurso encriptado, cerrado, inentendible, entonces vos decís, sí, yo no entiendo economía. Cuando una persona dice no entiendo, ¿cuál es el efecto inmediato? Te sometes al saber de este supuesto técnico, porque en realidad es un político, pero es un supuesto técnico con un supuesto saber neutral, que es este economista que te dice qué es lo que hay que hacer, pero fundamentalmente qué es lo que va a pasar. Y por consiguiente, cuáles son las medidas que hay que implementar. Entonces, como vos no entendés, supuestamente vos estás diciendo que no entendés, bueno, te sometes y quedás subordinado. Entonces, por eso hay que romper esa trampa. Seguro, seguro. Alfredo, ¿y cómo funciona? ¿Qué efecto mundial tiene, bueno, al ser algo muy fuerte, ¿no? Después de tantos años de bloqueo, esta unión o otra vez compartir entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? O Estados Unidos y Cuba, como le quieras llamar. Y bueno, yo creo que ¿Qué cambia? es una reparación histórica para Cuba, para el pueblo cubano. Después de 50 años que aún continúa, ¿no? El bloqueo es yo creo que es una muestra de dignidad de los pueblos, ¿no? Porque ha podido resistir la permanente hostilidad, ¿no? Independientemente después de que si uno tiene más o menos simpatía sobre Al la margen, forma de gobierno, al ¿no? margen, Pero lógico. digamos, lo que ha pasado, digamos, el pueblo cubano ha podido mantener con dignidad su posición, con muchísimo sufrimiento. Pero bueno, lo ha podido mantener y entonces me parece que es un avance sustancial de Barack Obama, de vencer los sectores más conservadores del poder político
en Estados Unidos y obviamente del económico, de enfrentar a las presiones del lobby anticastrista de Florida, ¿no? Pero entonces me parece que es un avance sustancial para América Latina, es un avance sustancial para el mundo, donde que puede empezar a dejar en evidencia que, bueno, los países imperiales, las potencias económicas no tienen libertad para hacer cualquier cosa sobre cualquier país. Seguro. Alfredo, bueno, esto de acuerdo a este material, digo, amenazados, ¿cómo funciona también lo que es a nivel regional esto, ¿no? O sea, entre los países, Brasil, bueno, Argentina, Uruguay, que está muy bien posicionado, ¿cómo funciona esto, ¿no? Y lo que es el miedo y si a la vez a estas grandes potencias uno a nivel regional las puede atajar. No, yo creo que la Unión Latinoamericana es fundamental, digamos, lo que se ha avanzado en estos últimos 10, 15 años a nivel de la confianza, la integración y la unidad política en América Latina ha sido extraordinario. Difícilmente uno puede encontrar en el periodo histórico un nivel de avance político a nivel de integración. Obviamente que falta una parte sustancial que es lo de la integración económica financiera, la infraestructura, la productiva, para poder tener una negociación en mejores condiciones con las potencias económicas para no estar amenazados. Seguro. Entonces, ¿qué significa estar amenazados? Claro, digamos, estar amenazados significa los tratados de libre comercio, donde barren a la poca o mucha industria que tengan los países y quedan totalmente subordinados. Digamos, estar unidos significa poder enfrentar la amenaza de los fondos buitres. Digamos, cuando vos tenés una región que está unida políticamente y el paso que sigue, que es importante para las próximas décadas, es la económica, bueno, vos tenés la posibilidad de enfrentar mejor a los poderes, y en este caso, poder financiero. Los fondos buitres es un ejemplo también muy transparente, muy claro, de la impunidad y de la soberbia del poder y del poder económico. Gracias, Alfredo Zayat. No, gracias a vos por la invitación. Pausa.